Buenas tardes, estimados estudiantes, que tengan una excelente tarde. Pues vamos a continuar esta nueva semana de estudio. Un nuevo tema muy importante, muy interesante en historia. El tema dice, influencia de la civilización griega en los imperios romanos y bizantinos. Pero antes de entrar al tema propiamente dicho, vamos a recordar que el Imperio Romano y Bizantino tuvo su división allá por a finales del siglo IV, cuando el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos, en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio de Oriente. El primero, o sea, el de Occidente, desapareció en el siglo V, cuando el último emperador fue derrocado por los ostrogodos. En cambio, el Imperio de Oriente perduró hasta el siglo XV con el nombre de Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, como recordaremos, tuvo su época de máximo apogeo en el siglo VI con Justiniano, y cuyo objetivo principal fue restaurar el esplendor del Imperio Romano. Su capital fue Constantinopla, a pesar que su antigua capital fue Bizancio, pero en el año 330 cambió su nombre por el de Constantinopla en honor del emperador Constantino. Bien, ahora sí, entrando al tema, vamos a comenzar con el estudio de la historia de Roma, pero para poder nosotros comprender la historia de Roma, hay que examinar ante todo sus relaciones con la historia del pueblo griego. Pues no todo lo que Roma y su civilización representa en los destinos de la humanidad se deba a ella misma, a su genio y carácter, sino que entra por mucho como elemento modificador de ese carácter la influencia de la cultura helénica. ¿Cuál fue la cultura helénica? Se refiere a los griegos. Dos grandes periodos de la humanidad. Roma, recordaremos que tuvo dos grandes divisiones, el Roma del Occidente y el de Oriente. La historia de Roma es la continuación y consecuencia, en cierto modo, de la de Grecia. Como pueblo más adelantado, la Grecia ejerció sobre Roma una grande influencia, transmitiéndole su brillante civilización. Así vamos a ver que en algunos aspectos Grecia influyó bastante en la cultura romana. Marcada por el mundo griego, se refleja en el ámbito lingüístico. Porque el latín fue desplazado por el griego, que se convirtió en su lengua oficial. Eso en cuanto a la educación. En la cultura, en la educación, en la cultura marcada por el mundo griego se reflejó en el ámbito lingüístico. El latín fue desplazado por el griego y se convirtió en la lengua oficial, como ya se lo dije antes. En educación se dio prioridad en las artes y las letras. La escuela era frecuentada por los hijos de las familias adineradas. Eso en cuanto a educación. En el arte bizantino funcionó con elementos clásicos griegos y romanos, que fue un arte religioso. En arquitectura, utilizaron elementos de la arquitectura romana,
pero la obra cumbre fue la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Bien, señores, a grandes rasgos hemos visto la influencia de la cultura griega en los imperios romanos y bizantinos. Pues ahora vamos a ver con bastante importancia, con bastante atención, un video relacionado al tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino. Bien, el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, como también se le llamó, tiene su comienzo en el año 395, cuando Teodosio el Grande dividió el imperio entre sus dos hijos y a Arcadio le asignó el bizantino, mientras en Occidente la invasión de los bárbaros terminó con la unidad política. En Oriente, el Imperio Romano se mantuvo intacto y sobrevivió durante 1000 años más. En lo que respecta a Constantinopla, su capital, emplazada en la antigua colonia griega de Bizancio, contaba con una excelente situación económica que le permitió mantener un ejército bien dotado y una administración eficaz. Con estos elementos consiguió superar y desviar los ataques exteriores. En el siglo VI surgió un emperador que soñó con unificar el antiguo imperio romano y dedicó sus esfuerzos a lograrlo. Continuamos hablando un poco más sobre este imperio bizantino, particularmente sobre sus antecedentes. Bien, el imperio romano había entrado en un irreversible periodo de decadencia. A partir del emperador Diocleciano, Roma vivió largos años de inestabilidad, agravados por el ocaso de los diversos grupos bárbaros del norte de Europa. También fueron años de persecución a los cristianos, que sin embargo ganaban fuerza. Todo esto cambia con la llegada de Constantino I, que proclama el cristianismo como religión oficial del imperio y refunda la capital en Bizancio, ciudad situada en la península de Anatolia, lo que es la actual República de Turquía. Bizancio se refundó con el nombre de Nueva Roma, que después pasó a llamarse Constantinopla. Sigamos hablando un poco más sobre este imperio, particularmente sobre sus características. Bueno, dentro de las características del imperio bizantino, recalcaremos las más importantes o elementales. Bien,
Podemos decir que su momento de máximo esplendor fue bajo el gobierno del emperador Justiniano. Otra característica es que fue reconocido por tener varios idiomas en su población. Entre ellos se puede resaltar el latín y el griego. Otra característica de este imperio es que la religión que predominaba en el imperio era el cristianismo, y al parecer la unificación de todas las religiones ligadas al cristianismo fueron un punto favorable para el imperio. También otra característica es que el emperador era la figura más importante del imperio y para la población representaba a un vocero de Dios. Otra característica a resaltar sobre el imperio bizantino es que este imperio se caracterizó por tener una excelente economía debido a su ubicación estratégica, lo que les facilitaba comerciar productos como seda, marfil y otros tipos de artesanías. Continuemos hablando sobre este imperio, particularmente sobre sus etapas. Bien, en estas etapas podemos decir que los historiadores dividen la historia de la arquitectura bizantina en 3 etapas diferentes. La primera durante el periodo del emperador Justiniano, que es cuando se levantan algunos de los edificios más representativos, como la iglesia de los santos Sergio y Baco, la de Santa Irene y sobre todo la de Santa Sofía, todas ellas en Constantinopla. La siguiente etapa o Edad de Oro, como son llamadas, se sitúa en el denominado Renacimiento macedónico. Este se produjo durante los siglos IX, X y XI. La Basílica de San Marcos de Venecia es uno de los ejemplos más conocidos de este periodo. La última Edad de Oro se inició en 1261. Destaca por la expansión de la arquitectura bizantina hacia el norte y hacia occidente. Sigamos hablando sobre este imperio bizantino, particularmente sobre la caída del mismo. Bueno, la decadencia del imperio bizantino comenzó a partir del reinado de los emperadores paleólogos, comenzando desde Miguel VIII en el año 1261. La conquista de la ciudad medio siglo antes por parte de los cruzados, teóricos aliados, había marcado un punto de inflexión tras el que no se recuperaría. Cuando consiguieron retomar Constantinopla, la economía estaba muy deteriorada. Desde Oriente, el imperio era atacado por los otomanos, que conquistaron buena parte de su territorio. Por Occidente, perdió la zona de los Balcanes y el Mediterráneo se le escapó por la pujanza de Venecia. Finalmente, las peticiones de ayuda a los países occidentales para resistir los avances turcos no encontraron respuesta positiva. La condición que ponían era volver a reunificar la iglesia, pero los ortodoxos no aceptaron esta opción. Hacia el año 1400, el imperio bizantino apenas constaba de 2 pequeños territorios separados entre sí y de la capital Constantinopla, que posteriormente llegará a la toma de Constantinopla. La presión de los otomanos llegó a su punto álgido cuando Mehmed II puso sitio a Constantinopla. El asedio duró 2 meses, pero las murallas de la ciudad ya no eran el obstáculo insaciable que habían sido durante casi 1000 años. El 29 de mayo de 1453, Constantinopla cayó en manos de los atacantes. El último emperador, Constantino XI, murió ese mismo día en la batalla. El imperio bizantino dio paso al nacimiento del otomano y para los historiadores en ese momento comenzó la Edad Moderna, dejando atrás el medioevo. El aspecto cultural que caracterizó la escultura, arquitectura y arte eran sinónimos de riqueza, lujo y belleza, lo cual fue transmitido a los países que más tarde se independizaron. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán. Bien, alumnos, en esta forma hemos visto el tema sobre la influencia de la cultura griega en los imperios romanos y bizantinos. Muy interesante, ¿verdad? Ahora pues espero que ustedes lo hayan observado con mucha atención. Por último tenemos
un deber que deben de dibujar y pintar el mapa del Imperio Bizantino con su capital Constantinopla. Bien, señores, espero pues que el deber lo hagan lo más, cumplan con su tarea y ustedes saben ya poner en el portafolio porque próximamente se va a revisar las tareas, los portafolios. Así que esto ha sido todo por hoy, señores. Muchísimas gracias.